Por la salud de Salvador Reséndiz y familia, y por todos los enfermos, por la salud y necesidades de la familia Uribe Ramírez, por todas las familias de catequesis prematrimonial, por la santificación de los matrimonios, por la salud y necesidades y bienestar de las familias Pérez Pérez, Dorantes Pérez, Abrego Dorantes, Torres Dorantes, Medina Dorantes, Dorantes Hernández, Pérez Rodríguez, Pérez Vázquez, Pérez Peregrino, Hernández Pérez, Pérez Jiménez, Pérez Tavera. Por las mamás embarazadas, por los niños no nacidos, por los que practican el aborto, por los difuntos Clemencia González, José Ignacio Uribe, por su fin de novenario, María de Jesús Cabrera Dorantes, José Ramírez Barrón, Eugenia Montes Rubio, Jesús Ramírez Montes, Dionisio Vega, Ramona Castillo, por todas las ánimas del purgatorio, Ángela Bautista Luna, Benito Salinas Mora, Mauro Lira, María García, J. Dolores Lira, María Torres, Mario Dorantes Barrón, Faustino Dorantes, María Guadalupe Barrón Ramírez, Ciro Pérez, María del Carmen Pérez, J. Guadalupe Pérez Pérez, Candelaria Guadalupe Barrón Ramírez, Octaviano Montero, por las ánimas del purgatorio, dales el Señor del descanso eterno, descansen en paz. También es acción de gracias por el Día de la Familia que se festeja el día de hoy, por la familia Ramírez Villa, familia Villa Luna, familia Ramírez Sánchez, familia Mercado Santiago, familia Ochoa Pineda. Dispongámonos, señores.
A tu pueblo, Señor, cantamos todos. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Eternamente enojado, no estés eternamente enojado. Cantamos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Bienvenidos a celebrar esta Eucaristía del tercer domingo de Cuaresma. El Señor y las lecturas nos invitan a purificar nuestra vida, purificar nuestro corazón como centro de la vida, de las acciones y de los pensamientos. Dice Jesús, no es lo que mancha lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Hoy las lecturas nos invitan a meternos adentro de nuestro corazón y ver qué es eso que está dañando la vida personal, la vida con los demás y nuestra relación con Dios. Por eso, para iniciar esta Eucaristía, también reconozcamos nuestras faltas y pidámosle al Señor que nos ayude a cambiar, que nos ayude a ser diferentes. Tú que has venido a llamar a los pecadores, tú que has sido enviado para sanar los corazones constrictos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Inclinen su cabecita. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, que perdone nuestros pecados y que algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos conforte siempre tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado.
Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son la luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos,
Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Entonces, en ese momento los discípulos se acordaron lo que ya estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Y bien, estamos en este camino, en este recorrido, en este proceso de conversión, de vida espiritual. Cuaresma es un cambio a la conversión para celebrar la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también para resucitar nosotros, para renovar nuestra vida. Pero para esto tenemos que hacer este proceso, este camino. Y este camino ha comenzado precisamente el primer domingo, donde el tema nos invitaba especialmente con esta frase: conviértanse y... ¿No los escuchó? El primer domingo nos decía: a ver, para empezar la Cuaresma, conviértanse y... es el primer requisito. ¿Y si lo cumplimos? ¿No? ¿Estamos convirtiéndonos o transformándonos? Con eso de que estamos en la 4ª transformación, ¿verdad? Convertirse, arrepiéntanse, arrepentirse, convertirse y reconciliarse. Son 3 palabras que van unidas: arrepentirse, convertirse y 3 palabras. Otra vez. Primera, no es lo mismo, porque a veces la gente piensa que es lo mismo. Arrepentirse es realmente ver con dolor el sufrimiento, el pecado que has cometido y el sufrimiento que le has causado a los demás y a tu propia vida. Ver con dolor tus acciones que te han llevado a romper esa relación filial con Dios nuestro Padre, a romper esa relación fraterna con los demás. Y entonces mirar hacia atrás y decir: la he regado, como dicen, he pecado muy fuerte, y sentir dolor. No es lo mismo cuando nosotros decimos: ya confieso ante Dios que he pecado mucho. Pues no dices nada porque no te arrepientes, lo dices como maquinita. Entonces arrepentirse es regresar y ver lo que has hecho, cómo has destruido con tus palabras, tus acciones a los demás, cómo has destruido, cómo le has hecho mal a las personas, y realmente que te duela, que te sientas dolido por haber hecho eso. Pero eso es un proceso. Convertirse es un proceso de arrepentirse, que quiere decir también ya basta de dejar de hacer esto. Y siempre tomo esta figura del hijo pródigo, aunque hoy no es el domingo que lo tocamos, pero yo me fijo mucho cómo este hijo pródigo llegó un momento en que tocó fondo y le dio tristeza
y le dio su coraje, su miseria humana donde había caído. Si saben la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Ese muchacho que no podía ya ni comerse los desperdicios de los marranos, porque había caído tan bajo en sus acciones que ya un puerco valía más que ellos. Entonces él dice, se arrepiente, se toma conciencia, se da cuenta hasta dónde ha caído y siente ese dolor y esa necesidad de recuperar, de resanar aquello que había hecho. Y dice, yo aquí sufriendo y en la casa de mi padre hay de todo, y aquí padeciendo, ¿verdad? Y entonces toma una determinada decisión. ¿Y qué dijo ese muchacho? Me levantaré, es decir, ya basta, tengo que recuperar, me recuperaré, tendré que recuperar esta dignidad que he perdido. Ya tomó una decisión. Y eso a veces nos falta a nosotros, tomar esa decisión y decir, me voy a levantar, me voy a corregir. Yo sé que no soy digno, pero le voy a poner todas las ganas, me voy a levantar de este pecado, de este vicio, de este mal hábito, de esta forma de vivir, y retornaré. Fíjense, el proceso, me arrepiento, me levanto, tomo una decisión y me voy a ir a reconciliar con el Padre. ¿Y qué dijo? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He perdido todo. Ese sencillo proceso, pero difícil de emprender. Si nosotros damos este primer paso en la Cuaresma, ya ganamos mucho, pero no damos ningún paso, porque después de la Cuaresma seguimos en el mismo lugar como aquel joven con sus marranos ahí, con nuestros mismos vicios, con nuestras mismas malas mañas, con nuestras mismas formas de actuar. Seguimos viviendo entre los marranos, como diría este joven, porque no hemos tomado conciencia de nuestra dignidad. Al contrario, nos da gusto estar ahí, defendemos esa posición. Y arrepiéntanse y crean en el Evangelio, que quiere decir crean en la palabra que salva, crean en la palabra que redime, crean en la palabra que nos reconstruye, crean en la palabra que perdona. Y ese es Evangelio. Creer en el Evangelio es tener confianza que aún por más bajo que hayamos caído, siempre Dios te va a dar una palabra de aliento. Evangelio se llama, un buen mensaje, un aliciente, y te va a hacer como el padre al hijo pródigo. Le dio una forma de ver que lo premió con un anillo, con zapatos nuevos, con ropa nueva, y le hizo una pachanga, ¿verdad? Ese es Evangelio. Creer en la misericordia de Dios, que es capaz de redimir y de borrar todas nuestras culpas, pero siempre y cuando tomes esa decisión, me levantaré e iré, es decir, cambiaré. Y entonces me reconcilio con Dios, me reconcilio conmigo mismo, me reconcilio con mi pasado, con mi historia de pecado, y me reconcilio con las personas a las cuales he ofendido o las cuales me han ofendido. Ese es Evangelio. Después, en el segundo domingo, la lectura, el Evangelio, nos dice, a ver, todo eso está bien, pero te voy a presentar a alguien que te va a ayudar, y alguien que es la palabra viva del Señor. Y entonces se aparece en una nube. ¿En dónde? ¿Se acuerdan el domingo pasado? En una montaña. ¿Se acuerdan? ¿No vinieron? ¿Hubo una qué? ¿Un incendio? ¿Qué hubo? Una nube que dijo, este es mi hijo amado. Nos lo presentó.
quieren caminar por el Señor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, este es el camino, la verdad y la vida. Este es el Evangelio hecho carne. Escúchenlo. Escúchenlo quiere decir no solamente sentarse y escuchar música o escuchar cualquier cosa. Pónganlo en práctica. Escuchar y poner en práctica van unidos. Obedézcanlo. ¿Y qué nos dice Jesús? Si quieres entrar en el reino de los cielos, cumple los mandamientos. Mínimo, ¿verdad? ¿O no? Y por eso la primera lectura hoy nos remite a los mandamientos. ¿Sí se acuerdan de esos mandamientos? Se los pregunto. ¿O ya están dormidos? ¿Tienen hambre? No. Los mandamientos tienen dos cosas importantes. La primera estructura es que se refieren a nuestra relación personal con Dios. El primer mandamiento sería: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Entonces, los mandamientos no es otra cosa sino la ley del amor. La ley del amor a Dios como hijos y la ley del amor con los otros como hermanos. Entonces, si quieres escuchar al Señor, cumple los mandamientos, que es la ley del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No se trata de crear un Dios a nuestra imagen y semejanza. La gente de hoy como que le tiene miedo a Dios porque es muy exigente, y entonces crean dioses o hacen dioses de lo que sea, y eso se llama idolatría. Y creas a un Dios a tu imagen, que obedezca tus órdenes, que te justifique tu actuar, que piense como tú, que haga lo que tú quieres. Y hay muchos ídolos ahorita en nuestra sociedad. Tenemos ahí a la Santa Muerte, que le llaman, que no es santa. Tenemos tanta cosa, ¿no? Pero también hacemos ídolos personales a los cuales nosotros sí ponemos nuestra voluntad. El ídolo del perdón, el ídolo del poder, el ídolo del placer, el ídolo de tantas cosas, del egoísmo. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo a tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Primer mandamiento, nuestra relación y nuestra veneración a Dios. Y la segunda dinámica, los otros 7, es: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso, todos los otros 7 mandamientos se van refiriendo a nuestra relación con los demás, que empezaría primero con nuestros padres, la relación con nuestros padres. ¿Cómo está la relación con tus papás? Independientemente si seas grande, sea chico, ¿cómo ha sido la relación con tus papás? ¿Los respetas, los obedeces, los veneras? La segunda es: ¿por qué tenemos que respetar a nuestro padre y a nuestra madre? Para tener larga vida. Y no es una cualquier vida, es una vida en abundancia, la vida del Señor. El otro mandamiento que se refiere a las demás personas es no matar, no quitar la vida. La gente puede decir: padre, es que yo no tengo ni pistola, ni arma, ni siquiera el cebollero de la cocina lo sé manejar, ¿cómo voy a matar a alguien? Pero a veces nosotros matamos la dignidad, difamamos, criticamos. Y pareciera ser que nosotros vemos eso una cualidad. Quien critica más es el que gana. Quien habla más mal de las personas, ese es el que gana. Y vemos esto ya como una cultura de la destrucción de la dignidad. Porque nosotros vemos en los comerciales, sobre todo ahorita
en esos medios de comunicación de la red, del YouTube y el Facebook, cómo se critica a la gente, cómo se destruye la dignidad, cómo se habla mal de las personas, y como que el que critica más es el que gana. Y vamos a ver ahorita en estas campañas hacia el gobierno, como que el candidato que destruye más la dignidad, critica más la dignidad, saca los trapitos íntimos de los demás candidatos, como que ese es el que gana. Somos una sociedad de morbosos que nos encanta ver este tipo de cosas, y entonces aplaudimos como foca a aquel que ha destruido más la dignidad de las personas, y entonces le creemos que es el verdadero. Eso se llama matar. Estamos matando la dignidad. Y cuando nos juntamos a criticar a hablar mal de alguna persona, como que hasta nos da gusto estar ahí y le echamos leña al fuego. Entonces, matar la relación con los demás. La otra cosita que tenemos, no cometerás adulterio. Pareciera que estamos en una sociedad que se llama sociedad de la cultura del hedonismo, el placer por el placer. Cometer todo tipo de placeres sexuales es como una cualidad de la cultura. Vemos cómo las parejas, los esposos, sin piedad, a veces se meten con una, con otra. Vemos cómo a veces los jóvenes y las jóvenes ahora con facilidad tienen relaciones íntimas, como sea, y hasta se ufanan entre los jóvenes. A ver con cuántas has estado, a ver con cuántos has estado. No cometerás adulterio, no cometerás faltas a la pureza del corazón. Y bueno, y seguimos, nada más la última ya ¿ya se durmieron? No robarás. Estamos en la cultura de robar, todo el mundo roba. Hay algunos políticos que dicen, yo sí robo, pero nada más tantito, poquito. El otro roba más. ¿Verdad? Peña Nieto robó menos, aquellos robaron más. Entonces estamos en una cultura donde todos buscamos esa ley o aplicamos esa ley que dice el que no tranza, no avanza. Y le buscas la manera de robar, de aprovecharte del otro. El comerciante que da kilos de 90 gramos ya está robando, ¿verdad? El político que se roba el dinero del pueblo para sus propios intereses ya está robando. El niño que se roba el cambio del mandado, aunque sea poquito, pero ya está en esa cultura. La señora que a veces va al mercado y por aquí se echa unos 2 jitomates y por allá se echa unas 2 cebollas y ahí, chitón, ¿no? Ya estamos, ¿qué? Robando. No robarás. Y entonces es una cultura. Quitarle al otro lo que le pertenece. Tomar lo que no es tuyo. Fíjense que la otra vez me sorprendió. Ahí en una carretera, una avenida de esas de 4, hubo un accidente. Una camioneta de valores, traía mucho dinero, dólares, se volcó. Salieron los billetes por todos lados. Los choferes conconeses, las personas, pararon sus autos. Todos los que pudieron se salieron, recogieron los fajos de billetes y ayudaron a los choferes de la camioneta de valores a guardar su dinero. Fíjense, ¿y qué hubiera hecho en México? Si cuando se caen los trailers de pollos o de cocas, todo el mundo se lleva las cosas, ¿o no? Dije, esto se parece a México, ¿o no? La otra vez también personalmente dejé
mi sombrilla ahí en el metro y me salí rápido. Ya cuando salí y mi sombrilla, 3 horas después regresé y ahí estaba mi sombrilla. ¿Qué hubiera hecho en México? Desaparece, ¿verdad? Así de sencillo. Vivimos en esa cultura del que no tranza, no avanza. Y la gente que se mete a veces a los partidos políticos es para ver cuánto roban, no para ayudar a la gente. Y se cambian de partido para seguir robando, porque no es tanto por ayudar a la gente. Ya la última experiencia, miren, en Hong Kong, yo que estuve allá y conozco esas culturas, cada año el gobierno hace un presupuesto, cuánto va a ganar en su economía. Si hay superávit, quiere decir que ganar más de lo que se esperaba, se lo reparten a cada hongkonés, a cada ciudadano. Por ejemplo, el año pasado, como hubo superávit, a cada ciudadano le estaban dando 10,000 hongkones, más o menos son $2,000 dólares americanos, 20,000 y algo de pesos mexicanos. A cada hongkonés, a cada ciudadano, como hubo aumento, hubo superávit en la producción, a cada ciudadano le estaban repartiendo 10,000 hongkones. Y aquí, cuando hay superávit en nuestras economías, ¿qué pasa? Venga para acá, ¿verdad? Y yo le preguntaba al señor de economía, oiga, ¿y por qué hacen eso? Dice, mire, si nosotros hacemos, no ganamos nada con robarnos. Si se lo damos a la gente va a seguir comprando. Nuestro capital se va moviendo, nuestro capital sigue creciendo y nuestro país sigue creciendo y tendrá mejores servicios. Eso, para eso sirve la honestidad. Entonces, no robarás. Quiere decir, no tomes lo que es tuyo. No te aproveches de los demás, ni como comerciante. Bueno, y en fin, cumplir los mandamientos de la ley de Dios, amar al Señor con todo tu corazón y amar al prójimo. Eso nos hace a nosotros llegar a ser el templo vivo de Dios. Hoy Jesús en el Evangelio nos presenta esta dinámica: ser el templo de Dios, resucitar, reconstruir el templo. Dios quiere reconstruir ese templo que somos nosotros. Nosotros somos, por el bautismo, el templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y tenemos que llegar a ser el templo en la medida que adoramos y veneramos a Dios con toda nuestra mente, pero también en la medida que respetamos y servimos a los demás. Ese es el templo de Dios. Y eso es lo que quiere Jesús también, que en esta Cuaresma nosotros seamos capaces de que nuestra vida sea el templo verdadero de Dios y que no sea un mercado donde se cometen toda serie de injusticias, se roba, se engaña, y nuestra vida llega a ser, en vez de templo, un mercado. Yo te doy el doble de lo que tú me diste. Es decir, si tú me destruyes, yo te destruyo el doble. Si tú haces un mercadeo. ¿Queremos ser templos de Dios o un mercado? ¿Quién quiere ser templo de Dios? Bueno, levanten la mano, aunque le rechine la bisagra. ¿Está bien? Bueno, está bien. Entonces, la idea hoy es que juntos como personas, juntos también con Jesús, seamos capaces de reconstruir ese templo que somos nosotros, donde se habita Dios, donde se adora a Dios en tu vida, y dejar de ser un mercado donde se comete toda clase de corrupciones. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, cuando tomamos en cuenta que somos templos del Espíritu Santo y que queremos realmente llegar a ser ese templo que Dios quiere,
Podemos decir como Jesús: el celo de tu casa me devora. Es decir, el amor, el respeto, la veneración, la adoración por Dios me estremece por dar la vida por el Señor. Me devora, me consume. Doy la vida por el Señor. Doy la vida para que mi casa sea un templo, una iglesia doméstica donde se venere al Señor. Doy la vida para que mi trabajo o mi ambiente llegue a ser una iglesia, un templo doméstico donde se venere al Señor. Doy la vida para que mi parroquia llegue a ser esa casa, ese templo verdadero donde se venera al Señor. El templo de tu casa me devora. O sea, dejarte tocar por Dios. Y en ese sentido, al final de la Cuaresma, nosotros podemos llegar a esa convicción de que somos templos del Espíritu, somos templos de Dios, y que la lucha diaria, el esfuerzo diario por reconstruir este templo destruido por toda serie de injusticias y pecados, esa es nuestra tarea, la tarea de reconstruir el templo del Señor. Pónganse de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo es el Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos? ¿Creen en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria? ¿Creen ustedes en Santa María Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, que permaneció virgen antes y después de dar a luz? ¿Creen en los santos, aquellas personas que supieron ser templos vivos del Espíritu Santo y por eso los veneramos como santos? ¿Creen en la Iglesia Católica, que la fundó Jesucristo y la formamos todos los bautizados? ¿Creen en el bautismo, que nos hace hijos de Dios y merecedores de su vida divina? ¿Creen en el perdón de los pecados? ¿Creen en la resurrección? ¿Creen en la vida eterna? Levanten su mano, repiten conmigo: esta es nuestra fe. Esta es la fe de mi Iglesia Católica. Ojo, no somos cualquier iglesia. Hay iglesias protestantes, hay iglesias adventistas. Esta es la fe de mi Iglesia A ver, digan: esta es la fe de mi Iglesia Católica. Esta es mi fe, que me alegro de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. En un momento de silencio, piensen por qué les gustaría ofrecer esta Eucaristía, cuáles serían sus intenciones. Pidamos por el Papa en este viaje tan importante a este país musulmán, para que se logre esa comunión, esa hermandad. Repiten conmigo: Padre bueno, tú conoces nuestra vida, sabes que te necesitamos, sabes lo que necesitamos.
Recen, hermanos y hermanas, conmigo, para que este sacrificio que es mío, que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En un momento de silencio piensen, ¿por qué creen que sea justo darle gracias?
Concédenos la paz.